Bueno, en el día de hoy hablaremos sobre un tema de vital importancia dentro del derecho administrativo y es lo que se conoce como el acto administrativo que identificaremos con estas dos letras A. Antes de que entremos en materia es importante señalar que en la legislación colombiana actualmente no se encuentra una definición puntual de lo que el legislador entiende por acto administrativo, sino que contrariamente ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado o por doctrinantes. Haciendo esta aclaración, el día de hoy nosotros podemos saber que un acto administrativo es una declaración o una manifestación de voluntad de forma unilateral que logra expresar una entidad pública tendientes a generar efectos jurídicos en la sociedad. ¿Sí? Eso es lo que nosotros el día de hoy podemos entender como acto administrativo. De lo anteriormente denunciado, nosotros podemos hacer un análisis de existencia, en donde si concurren determinada cantidad de elementos podemos saber si estamos frente a un acto administrativo o no. Entonces, vamos a escribir por acá, análisis de existencia del acto administrativo. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a hablar de que tiene que existir una declaración de voluntad. ¿Qué es esa declaración de voluntad? Como ustedes bien saben, todo lo que se hace en la vida responde a un querer, a un deseo. Hay un elemento volitivo dentro de la persona o dentro de un conjunto de personas que los lleva a hacer algo, sea un interés económico, sea un interés altruista, sea un interés de ayudarle a la persona o de que se produzca determinada situación en donde le beneficia a una persona, ¿sí? Cosas así son lo que nosotros podemos entender como declaración de voluntad. Es algo que va dentro de la persona, es algo cognoscible, es algo que está interiorizado, pero que se puede expresar a través de las acciones, ¿sí? O de las palabras, se logran corporeizar de diferentes maneras. En segundo lugar, encontramos el elemento de la unilateralidad. Unilateral. Sí. Esto de la unilateralidad significa que la entidad pública, la autoridad administrativa, no necesita la concurrencia de la voluntad ajena de una persona natural o jurídica externa a ella para que se pueda dar esa manifestación, ¿sí? Es algo que se puede decir, suena de pronto algo muy feo y descarado, de manera arrogante, de manera egoísta, que yo lo hago porque quiero, y más que porque quiera es porque la misma Constitución y la ley le permite a esa entidad pública hacerlo, ¿sí? Esa es la unilateralidad. Ahora bien, en tercer lugar tenemos también un elemento esencial. ¿Cuál es ese elemento esencial? Que esa declaración unilateral de la voluntad produzca efectos jurídicos. ¿Qué significa eso de los efectos jurídicos? Que tiendan al nacimiento, la modificación o la extinción de obligaciones o derechos a un particular, ¿sí? Por ejemplo, cuando a una persona que llega a determinada edad y que tiene determinada cantidad de semanas cotizadas, como lo exige una ley, ¿sí? Tiene esos requisitos, ya está algo reglado, inmediatamente le da el derecho para que pueda acceder a una pensión. Entonces la entidad expide un acto administrativo en donde le reconoce ese derecho a la persona. Ese es el efecto jurídico, la pensión, que ya logra tenerla, ¿sí? Por el cumplimiento, vuelvo y reitero, de unos requisitos que le exigía la ley. Ahora bien, por ejemplo, cuando una persona no quiere pagarle o no ha podido pagarle determinada cantidad de plata por concepto de tributos a una entidad que está encargada de recaudar esos tributos, esos impuestos, inmediatamente se expide un acto administrativo en donde se conmina a esa persona para que dé cumplimiento
a ese derecho que tiene la entidad pública, y eso que a su vez es una obligación de la persona de pagar por formar parte de lo que nosotros conocemos como el Estado. Nosotros formamos parte de ese engranaje complejo que llamamos Estado y que tenemos obviamente la obligación de contribuir para que se mantenga, ¿sí? Para que nos presten servicios públicos, para que nos brinden seguridad, para que se hagan obras y demás cosas que pueden darse en el marco de la existencia de un Estado. Ahora bien, el cuarto elemento de existencia de un acto administrativo es lo que se conoce como la función administrativa. Aquí lo voy a anotar, y esta función administrativa se da en virtud de lo que está establecido en el artículo 209 superior, es decir, del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. Esta función administrativa básicamente es la facultad que se le otorga a determinada entidad pública en virtud de la Constitución o en virtud de la ley o del reglamento para que haga determinadas obras o determinadas tareas, funciones que responden al interés general, pero también a unos principios, entre ellos el de moralidad, el de transparencia, el de celeridad y otros que están tanto en la Constitución como en la ley para que funcione bien el Estado, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de que existe un acto administrativo cuando concurren estos cuatro elementos. Si nosotros encontramos que solamente aparece una declaración de voluntad, pero no aparecen estos tres otros elementos, pues sencillamente no estamos hablando de un acto administrativo, estaríamos hablando de una declaración de voluntad, ¿sí? Si encontramos una declaración que sea unilateral, pero que no responde a la voluntad, o puede que responda a la voluntad, pero no produzca efectos jurídicos en la vida real, pues sencillamente no podemos hablar de acto administrativo. Si demos el caso en la función administrativa, una entidad X se arroga el derecho de que puede expedir actos administrativos sin estar autorizada previamente por un reglamento, llámese acuerdo, llámese ordenanza, llámese, bueno, eso pues teniendo en cuenta los actos administrativos, pero tampoco, por ejemplo, aparece esa función por parte de la ley hacia esa entidad X, pues sencillamente no podríamos hablar de función administrativa, y como no tiene función administrativa, pues no podemos hablar de que esa entidad expida actos administrativos.